Saludos cordiales, estimados hermanos y amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro anticipadamente que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. El título de la 23ª lección es Los profetas de la prosperidad. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Ezequiel capítulo 22, versículo 25. Voy a leer de la versión Biblia textual, edición 1999. Hay conjura de sus profetas dentro de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, arrebataron riquezas y cosas preciosas, y multiplicaron dentro de ella el número de sus viudas. El profeta Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías y ambos acompañaron la etapa final del reino de Judá, que terminó con la caída en manos del imperio de Babilonia. Los habitantes del pequeño estado judío desarrollaron su vida en torno a las actividades religiosas, con muchos templos y altares dedicados a dioses diferentes, distribuidos por todo el territorio nacional. En Jerusalén, un recinto tipo capilla construido en la época del rey Salomón fue dedicado al dios madianita Yahvé, aunque en su interior albergaba a muchas otras deidades más veneradas que Yahvé, cohabitando en armonía y pleno entendimiento divino el dios Yahvé con sus colegas más íntimos. Fuera del templo, pero muy cerca, se adoraba a los dioses Baal, a Quemos y a Moloch, por citar a los dioses más preferidos por el pueblo que se consideraba elegido por un dios que, según la Biblia hebrea, nunca fue importante, ni para sus sacerdotes, ni para el rebaño. Esta verdad es también confirmada por el profeta Jeremías, en Jeremías 11:13. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. El dios Yahvé era constantemente traicionado por todos, o mejor, nunca le interesó a su gente, y por algo será, porque nunca convenció ni a sus sacerdotes ni a su pueblo. Aquí resulta evidente la mentira de que los liberó de la tierra de Egipto, porque si triunfó ante todos los dioses de Egipto, ¿cómo se explica que nunca pudo hacer absolutamente nada en contra de los dioses cananeos? Este es el escenario que nos dibuja la Biblia hebrea: un Dios que miente, sus sacerdotes que le siguen la corriente mintiendo y sus profetas que publican las mentiras del Dios Yahvé. Es una patraña divinizada que enriqueció a la élite sacerdotal, a la administradora de la gracia de los dioses del templo y de la desgracia del pueblo. El profeta Ezequiel anuncia lo que es conocido por todo el pueblo, el modus operandi del equipo religioso empotrado en la casa real y en la casa sagrada. Hay conjura de sus profetas dentro de Jerusalén, dice. Este acuerdo secreto es naturalmente contra el pueblo, contra las ovejas que trabajan para alimentar a los lobos que les mantiene cautivos, cautivos en la pobreza y el analfabetismo, en la idolatría y en el politeísmo. No olvide que este es un trabajo de equipo, donde están todos los religiosos en la misma empresa del templo, explotando la industria religiosa y todos los servicios públicos, en especial la justicia, es decir, la injusticia terrenal matizada con la injusticia divina. Ahora le explico cómo operaban los profetas de la prosperidad de Yahvé, cómo la conjura se materializaba en la ciudad santa de gente impía. Miqueas capítulo 3, versículo 11 dice: sus magistrados juzgan por soborno, sus sacerdotes adoctrinan por la paga, sus profetas adivinan por dinero, y con todo se apoyan en Yahvé diciendo: ¿acaso no está Dios en medio nuestro? No nos sobrevendrá pues ningún mal. Estos son los siervos del Dios Yahvé, los llamados a ser una luz para las naciones.
Este es el ejemplo del liderazgo modelo del Dios Yahvé para todo el mundo. Unos religiosos comprometidos con la delincuencia divinizada alrededor de un Dios ciego y mudo en contra de un pueblo supersticioso y analfabeto. Por eso están seguros y se burlan del Dios Jehová diciendo: tranquilo, que Yahvé está con nosotros, Él nos protege de todo mal. La conjura es para trasquilar al pueblo en todos los frentes y en todas las formas posibles. Esta conjura religiosa se aplica desde la caída del rey Salomón, cuando la élite sacerdotal se apoderó de las instituciones para servir a sus ambiciones personales y gremiales. El Dios Yahvé es lo que menos interesa. Lo importante es el dinero. La moral no sirve de nada. Lo que vale es el dinero. Y esta es la ley de la tropa de asalto del Dios Yahvé. Como león rugiente que arrebata presa, los profetas de Yahvé así prosperan, como bestias del campo, insensibles, poderosos, violentos y crueles. Los profetas fueron entrenados en el arte de la mentira en la escuela de sacerdotes, de jueces, de consejeros, de escribas, donde se forman los expertos en el engaño, donde se afilan las garras de los leones para arrebatar a su presa, a su hermano, a su prójimo, a su compatriota. Todo el operativo institucionalizado se ejecuta con la bendición del Dios Yahvé, quien aprueba, aplaude y apadrina a sus profetas elegidos y ungidos para asaltar al pueblo con la debida autoridad divina. El profeta Jeremías nos cuenta cómo arrebatan la presa a estos leones de Yahvé, los leones de la tribu de Judá y de Benjamín. Jeremías 6, 13 y 14 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Este es un resumen completo de cómo opera la cuadrilla de atracadores del Dios Yahvé. Según Jeremías, todos los miembros de la élite sacerdotal son ávaros. Por eso actúan como unas bestias del desierto, atacando a sus paisanos más vulnerables. Según Jeremías, todos los miembros de la élite sacerdotal son engañadores. Por eso no respetan a sus hermanos y le arrancan sus propiedades. Según Jeremías, todos los miembros de la élite sacerdotal le hablan de paz a su víctima, mientras le desgarra y arrebata sus bienes materiales. Devoraron almas, dice Jeremías. Esta es otra característica de los profetas de la prosperidad, ya que solo ellos prosperan económicamente, mientras que el pueblo se hunde en la pobreza y en el atraso intelectual. Son los que literalmente devoran a la gente en nombre del Dios Yahvé, robándole el fruto del trabajo, aumentando el índice de familias necesitadas, de niños desnutridos y de mujeres explotadas. Este es el reino del Dios Yahvé, un reino de asaltantes religiosos que actúan impunemente bajo las alas del Dios impotente. Pero esta bestialidad que caracteriza a los magistrados, escribas y profetas no es una casualidad. Tampoco se dio en una única generación, sino que se manifestó a lo largo de la historia de la Biblia hebrea, inspirados nada menos que en el carácter del Dios Yahvé. Isaías 30, 27. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Esta es la manera en que se ve a sí mismo el Dios Yahvé, y esa figura transmitía a su profeta Isaías. Fíjese cómo se describe. El rostro de Yahvé brilla por el odio que le domina y arde como llama de fuego presto para devorar. Sus labios están llenos de ira y su lengua es como fuego que destruye con palabras que hiere, que maldice y denigra al ser humano.
Esta es la verdadera personalidad del Dios Yahvé, una bestia. Y aunque fuere divinizada, sigue siendo una criatura siniestra y abominable. El profeta Isaías reconoció en su Dios Yahvé a la misma bestia que habita en sus profetas de la prosperidad. En fin, en todos los miembros de la élite sacerdotal deshumanizada. El profeta Isaías fue ejecutado salvajemente con una sierra de madera por sus ex colegas sacerdotes de Yahvé, ante la mirada insensible del perverso dios edomita Yahvé. Arrebataron riquezas y cosas preciosas. Este es otro acto delictivo de los santos del Dios Yahvé. Y a propósito, nunca pudo hacer absolutamente nada para cambiar la podredumbre de sus representantes celestiales. Tampoco se puede esperar un acto de santidad de parte de un Dios perverso, porque no está preparado para actuar en esa línea, siendo un Dios maligno e imprevisible. No obstante, veamos cómo el Dios Yahvé combate con sus agentes corruptos del templo. Isaías 10, 5 y 6 dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. El Dios Yahvé sigue con la ley del talión que había entregado a Moisés, como si fuera de su autoría, sabiendo que la copió del código de Hammurabi y de varias otras fuentes de Mesopotamia. Este Dios que engaña a Moisés y a su pueblo es el mismo Dios que engaña a su profeta Isaías, diciendo que tiene el poder sobre el imperio asirio para que venga a hacer a su pueblo lo que sus profetas de la prosperidad están haciendo desde hace mucho tiempo. O Yahvé es un Dios tonto, o es un Dios que siempre le trató de tonto a su pueblo, porque Yahvé actúa como un Dios siniestro y altamente mentiroso, y cumple con el dictado: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así lo hizo con los asirios, los babilonios y los romanos, y estando con ellos, saluda con sombrero ajeno. Y como Yahvé es un Dios que siempre traicionó a su pueblo también siempre le ha dado la espalda. Multiplicaron dentro de Jerusalén el número de sus viudas, dice el profeta. Mucha gente fue asesinada por los profetas de la prosperidad del Dios Yahvé, quienes ayudaron a multiplicar la cantidad de viudas en Jerusalén. Esta es la sociedad del Dios Yahvé, que había forjado para ser la luz de todas las naciones. Felizmente, este proyecto divino fue repelido completamente para dicha y ventura del mundo entero. Los profetas de la prosperidad mataban impunemente, mientras las grandes y mentirosas promesas de Yahvé servían de consuelo a las viudas y a los huérfanos en su miseria. Deuteronomio 10, 17 y 18 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Al Dios Yahvé le presentan como si fuera grande, no siendo nada, y sin tener existencia real, sino legendaria, literario legendaria. Como es un Dios fabricado sobre la marcha, Yahvé sí hace acepción de personas al privilegiar y proteger únicamente a la élite sacerdotal, mientras que al pueblo laico es material de consumo de sus religiosos crueles y ambiciosos. Para el Dios Yahvé, lo único que interesa es su reino de sacerdotes, mientras que el pueblo solo sirve para mantener a sus sacerdotes, expertos en multiplicar viudas en Jerusalén. Yahvé sí toma cohecho con su élite sacerdotal, porque le dan lo que le agrada para que se calme. Le queman incienso y grasa de animales, y el Dios Yahvé se queda dopado, sin ver ni oír nada. A pesar de su ceguera y complicidad con cinismo divino,
dice hacer justicia al huérfano y a la viuda, mientras que el número de viudas crece de manera alarmante sin que Yahvé se inquiete en absoluto. Yahvé es un Dios cómplice de sus profetas asesinos. Porque en el conjuro de los profetas de Jerusalén también participa el Dios Yahvé, que sus profetas se encarguen de asesinar a los maridos y Yahvé se encarga de las viudas y de los niños huérfanos. Es una excelente dupla delictiva religiosa de naturaleza terrenal y celestial, y todos los delincuentes, el Dios y sus profetas criminales, todos impunes. El Salmo número 68, en el verso 4 y 5 dice: Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yahvé es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es el Dios en su santa morada. Esta es la propaganda religiosa, todo hecho a la medida para engañar a la gente y con los profetas de Yahvé asaltar y asesinar e incrementar el número de viudas. Así sigue la dupla delictiva. Los profetas matan libremente y a la viuda y a sus hijos huérfanos le encargan al cómplice del asesinato, al Dios maligno llamado Yahvé. Muy bien, termino con la observación del escritor, o mejor dicho, de la escritora francesa, George Sand, más conocida por ese seudónimo, Amantine Lucille Aurora Dupin. Nada se parece más a un hombre honesto que un pícaro que conoce su oficio. Les repito, nada se parece más a un hombre honesto que un pícaro que conoce su oficio. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.